and the snow is falling on the ground. Entonces, dentro de las mejores opciones de turrones, mazapanes y polvorones, escogeríamos aquellos que tienen base de almendra, de avellana. Lo positivo que tienen los frutos secos es, como dije, el efecto saciante debido al aporte de fibra que contiene, así como generalmente vitaminas como el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo o el zinc. También tenemos la tradicional opción navideña de tomar castañas, las típicas asadas o el boniato, que se suele encontrar en el mismo puestecito cuando vas paseando y disfrutando de las luces navideñas, que siempre es un plus. O incluso alimentos que tienen una base o dentro de sus ingredientes legumbres, que de hecho el cacahuete es una legumbre, así que el típico turrón blando pero versionado con cacahuete es muy interesante nutricionalmente. Y por supuesto entonces encontramos el turrón duro, el tradicional imperial, que es de almendra, que incluye también una obleíta muy rica, el turrón blando, el turrón de yema, que asimismo sí que es interesante porque aporta vitamina E, grasas tanto mono como poliinsaturadas de buena calidad, lecitina y yodo, todo gracias a la yema del huevo, que no incluya o entrañe un incremento del aporte calórico a través de ingredientes que también son ricos en azúcares o en grasas, y no especialmente de buena calidad, como suele pasar con la de palma, palmiste, avena, algodón, sea, grasas trans e hidrogenadas, que ya sabéis que repercuten de forma muy negativa en la salud si no se limita o se restringe a momentos puntuales y de forma muy esporádica. También, por supuesto, dentro de los polvorones, sobre todo mesura, porque estén preparados con o sin azúcar o con un tipo de grasa más o menos saludable, principalmente suelen ser muy calóricos. Así que dentro de la alimentación vamos a procurar que no tengan un espacio excesivamente amplio y que si nos gustan otro tipo de dulces también los intercalemos procurando que no sean lo mayoritario en un aspecto porcentual. Por supuesto, dulces, postres o productos que sean bajos en azúcar, lo cual sí que es un poquito difícil en estas épocas festivas y más concretamente la Navidad, pero que al menos cuando revisemos la información nutricional y la composición o ingredientes que contiene, el azúcar, si por ejemplo tiene 3 o 4 ingredientes, sea el último o el penúltimo, y si tiene una buena cantidad, que no sobrepase el 30-35% del producto en sí, para que sí podamos tomar alimentos con azúcar, no nos condene, no nos repercuta ni en salud ni en estética, pero que por supuesto no sea nocivo para el equilibrio de la glucemia a nivel sanguíneo, porque quieras que no, al final acaba desequilibrando un poquito el nivel energético a lo largo del día e incluso puede repercutir en el humor y en la producción de endorfinas e incluso en el eje cerebro-intestino. Pero este tema también da para largo, así que creo que va a haber bastantes temas en YouTube que podemos tratar en este canal. Porque de uno siempre podemos ir con un pensamiento arbóreo ramificando hacia más. Volviendo al tema, no nos distraemos. Si se puede optar por productos que tienen azúcar, pero proveniente de la propia fruta, es decir, fructosa, preferiblemente que no sea desecada, pero en caso de serlo, que no se le haya introducido un componente calórico mayoritario como puede ser más azúcar para rebozarla o recubrirla. Así al menos, si bien se han perdido las vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C incluso, y sobre todo un interesante aporte de minerales, se puede extraer de forma puntual, esporádica, aprovechando este tipo de productos, que al fin y al cabo sí incrementan el índice glucémico, pero con ciertos beneficios que el azúcar de por sí meramente ella no puede llegar a generar. Por otra parte, siempre podéis optar por la versión más saludable, light o incluso fitness o proteica de esos platos, recetas o postres navideños que más os gustan. No obstante, como digo, si no os veis con ganas, con la capacidad, con los recursos, o tenéis ganas pero no os encontréis en el momento emocional adecuado para hacerlo, no pasa nada, recurrís a los convencionales, pero que el impacto o el daño sea mínimo con este tipo de pautas que os estoy dando. Ahora, eso sí, incluso dentro de los postres light, fitness o más saludables que no contienen tanto azúcar o que directamente no la incluyen, también hay que tener cierta mesura otra vez, porque este tipo de productos no significa que sean acalóricos, es decir, sí que tienen un componente energético que tiende a ser bastante alto en términos de volumen o densidad, e incluso en el propio gramaje en sí. Es decir, que hay una gran cantidad de energía acumulada o almacenada en una cantidad pequeñita. Pueden ser todos los saludables que quieras, pero podrían llegar a incrementar el peso y producirte incluso problemas de salud por el hecho de tener un superávit calórico que haga que también desplaces otros alimentos, porque mientras estás introduciendo un bizcochito fit, toda esa harina, integral o no, acaba ocupando en el estómago espacio y en tu sensación de saciedad, un lugar muy interesante que podrías haberle dado a vegetales y que cuesta bastante más que entren, sobre todo porque cuando el paladar se adapta a un sabor determinado, tanto dulce como salado, a la larga también se produce una sensación de adicción y se puede llegar a desarrollar incluso síndrome de abstinencia. De igual forma, si no vais a preparar estos productos en casa, pudiendo elegir, siempre va a ser muchísimo más recomendable o aconsejable comprar el típico postre, dulce, bollería o turrón propio de una panadería, de una pastelería, más artesanal, más casero, independientemente ya del aporte calórico,
que el típico procesado industrial que se acaba fabricando en masa, que puede tener incluso un aporte de grasas más o menos similar o incluso inferior, pero que acaban siendo de peor calidad. Y ya os digo, es preferible dentro del superávit calórico o pudiendo elegir una pequeña cantidad de este antes que un control medio del mismo, pero con alimentos que a la larga te acaban repercutiendo en términos de salud, como digo siempre. Y por otra parte, los peores alimentos o los que es preferible consumir en una cantidad aún más moderada en términos de productos y festividades navideñas son aquellos que tienen en su composición o dentro de los ingredientes principales azúcar, nata, crema, leche, derivados lácteos, especialmente si son enteros, porque de las vitaminas vamos a ver bastante poquito a la hora de absorber el calcio, pero sí vamos a encontrar todos los efectos negativos que podría llegar a tener. Y en cuanto a la leche también haré otro vídeo, porque ese tema sí que va a ser bastante controvertido, porque incluso yo soy capaz de discernir que tiene tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Pero sin desviarnos del tema, nuevamente los alimentos que son ricos en grasas, mantecas, mantequilla, o que incluso teniendo cuidado porque pueden ser light, tener un porcentaje de grasas medio o reducido, incluso bajísimo, pero muy ricos en azúcar simple. Y por supuesto también cuidado con aquellos alimentos que tienen un aporte nulo o bajísimo de fibra en contraposición con el aporte calórico, porque a la larga lo que quiere decir es que o son muy ricos en grasas, generalmente no muy saludables, o que el índice glucémico es considerablemente elevado. Así que ya teniendo o no diabetes, de por sí no es lo más recomendable para mantener una glucemia moderada y estable. Por otra parte, la ventaja que tienen los alimentos con vitamina C, E y A que he comentado anteriormente, y bueno, a lo largo del vídeo en general, es que tienen unas propiedades antioxidantes que son muy beneficiosas en contraposición con el efecto oxidativo que tiene tanto el consumo de azúcares simples, que genera un incremento de la liberación de radicales libres y que por supuesto tienen un efecto de envejecimiento superior a aquellos que tienen un índice de azúcares más bajo, con un índice glucémico inferior o que aportan una mayor cantidad de fibra. Y que, como he dicho, que al final cuando consumamos este tipo de alimentos no pase ni media porque lo hagamos de forma puntual, espontánea, sin culpas y sin ningún tipo de sobrecompensación o purga. Pero que no sea pasar desde octubre, porque ya directamente los supermercados los venden en esas fechas. Incluso he llegado a ver cómo coincidían productos navideños con los de Halloween, like, ¿what? ¿Hola? Hasta finales de la primera semana de enero, es del 6, 7, 8... cuando acaba ya los Reyes y prácticamente toda la Navidad, porque eso sí que podría llegar a perjudicarte, consumirlo a diario durante varios meses, 2 o 3 en este caso. Y nuevamente, como digo, una alimentación plena y consciente, que aunque haré un vídeo expresa y específicamente para eso, sí que os quiero dar unas pequeñas pautas que por aquí os van a venir muy bien. Como procurar masticar durante al menos 30 o 40 veces, hacerlo de forma relajada, disfrutando de cada bocado, centrándote en la alimentación, pero que tampoco sea tu único foco o al final le des un componente obsesivo que, como te digo, te prive de sentir, de experimentar y de ser consciente del resto de cosas que están sucediendo a tu alrededor. No te prives de comer o restrinjas en calorías o en alimentos en general y, por supuesto, no hagas ningún tipo de ayuno en los días en los que vas a realizar ese tipo de comidas, pero sí que te recomiendo reducir un poquito, no nos pasemos de hidratos de carbono en contraposición con el aporte de proteínas, de fibra y de fruta, para que vayas con una sensación de saciedad mayor, a fin de que puedas disfrutar de estos productos, pero que no tengas una restricción tan grande que te haga arrasar con todo, que al final sea un atracón al uso, o que acabes pasándote simplemente y sufras de distensión abdominal, molestias digestivas, y que a la larga te acabe pesando a lo largo del día o incluso los posteriores, notándote más cansado, durmiendo peor, estando más fatigado, teniendo alteraciones de la motilidad intestinal, llegando a hacer que ese disfrute de alimentos no merezca tanto la pena. Y entre nosotros, como bonus extra o adicional, recomendaciones o productos que suelen ser denominados como postres y altamente calóricos, que independientemente ya de si te los tomas en su versión más convencional, más calórica o más saludable, suelen tener un componente nutricional bastante más interesante en términos de salud, como puede ser el tiramisú, el roscón no relleno, incluso lo podéis rellenar de crema de cacahuete, el arroz con leche, la sopa de almendras, controlando, como digo, el azúcar y las proporciones. Es al final una cuestión de saber medir las cantidades y, por supuesto, observar dentro del plato que el aporte de proteínas y de vegetales y de legumbres, por supuesto, es siempre mayor al de hidratos más simples o de grasas que luego obviamente tienen un componente calórico mayor, el doble que el de los hidratos, de hecho, unas 9 kilocalorías por gramo en relación a las 4 kilocalorías que suele tener el hidrato de carbono o el azúcar per se. Disfrutar del aspecto sensorial de los propios alimentos, es decir, deleitarte en ellos de forma tranquila, pausada,
sin ningún tipo de agobio, de prisa, disfrutando de la textura, del sabor, del olor que tiene, de los colores, de la preparación e incluso de la estética, de la propia guarnición y de la imagen del propio plato en sí, porque lo visual incluso puede llegar a ser muy estimulante y, como digo, alimentar, pero aprovechándolo para bien, no para comer con los ojos y que nos acabe afectando. Es más para poder maximizar esa sensación de satisfacción con muy poquito que lleguemos a comer de esos alimentos tan calóricos y tan pesados. Luego, nuevamente, por otra parte, quiero recomendaros que, e incluso si evitáis sobrecompensar o purgaros, por supuesto, no hay que restringir en las comidas anteriores o posteriores, simplemente moderarnos un poquito, asegurándonos de aporte de fibra, proteínas y de vitaminas y minerales, así como de hidratos de buena calidad, preferiblemente integrales antes que harinas blancas. Ingrediente que también hay que evitar en los productos navideños dentro de todo lo que sea posible. Generalmente suele ser en turrones que son un poquito más elaborados, de recetas un poco más especiales, así como en el propio polvorón en sí. Pero como decía, si bien no recomiendo sobrecompensar de ninguna manera, no sentirse culpable, ni llegar a mortificarse por consumir este tipo de productos, continúa siendo muy beneficioso el ir al gimnasio, moverse, hacer un poquito de cardio, ya sea antes o después de las comidas, sin que repercuta en la digestión, por supuesto. Salir a andar, correr a un paso ligero, hacer deporte en equipo, como por ejemplo jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis, hacer un buen entrenamiento de pesas, funcional, crossfit, lo que os apetezca o os guste, vaya. Que sea una cuestión de pasión, de un deporte que os llene y que os haga sentir mejor, tanto física como psicológicamente. Porque sí que he visto que a lo largo de las navidades o de fiestas, incluso en verano, el porcentaje de gente que se apunta o que incluso se mantiene en el gimnasio tiende a disminuir de forma dramática y exponencial, lo cual es curioso porque debería de ser al contrario, ya que estás aumentando el aporte calórico, que al menos esa energía tenga una manera de gastarse y de liberarse de tal forma que no repercuta en tu salud. Que al menos no lo haga de una forma tan desmedida como si te pasaras el día inactivo, teniendo un estilo de vida sedentario y prácticamente a todas horas en el sofá. Y es que incluso si tu trabajo es muy intelectual o incluso si el estrés puede llegar a desgastarte, el gasto calórico que se genera de este tipo de trabajos no físicos a la larga no suele ser tan grande como para poder equilibrar todo ese aporte o energía o gasolina que le estamos introduciendo al cuerpo en estas fechas tan propicias, que al fin y al cabo te acaban invitando y citando a ello, tanto desde lo mediático como en los anuncios, en los supermercados, porque tienen olores característicos de panaderías, en las propias Siden o en las entradas y salidas de los restaurantes de comida rápida. Y por supuesto, como digo, mantenerse activo dentro de lo posible, sin forzarse, pero porque al final lo natural, orgánico y sano para el cuerpo es mantenerse activo. E incluso si la mente te pide lo que obviamente resulta más cómodo, que es estar tumbado durante todo el día, descansar, como digo, en exceso, a la larga va a ser incluso un beneficio para ella y fisiológicamente de verdad que lo agradeces y acabas no solo adaptándote, sino llegando a disfrutarlo un montón e introduciéndolo dentro de tu rutina. Hasta el punto de que, si bien no tiene por qué ser obviamente obsesivo, incluso de ese entrenamiento de abdominales y piernas tan brutal que luego te deja 2 o 3 días queriendo morirte. No literalmente, o eso espero. Y en definitiva, que al final el deporte sea parte de vuestra vida diaria, de vuestra rutina y de estilo de vida. Porque no siempre es una cuestión de motivación, igual que no siempre tenemos ganas de ir a trabajar o lavarnos los dientes o levantarnos de la cama, pero forma parte de nuestra rutina y se trata más de disciplina y de poder hacer cosas que nos beneficien en todos los aspectos o dimensiones posibles. Aunque a veces nos cueste más y a veces nos cueste menos, como digo siempre, no siempre se puede estar al 100% en todo, pero al menos intentarlo, a menos que obviamente haya una lesión, una enfermedad o que necesites días para desconectar. No es que no sea necesario, sino que va a ser muchísimo más beneficioso que en términos normales, porque obviamente nuestro sistema digestivo, endocrino, cardiovascular e incluso en ocasiones lo vais a ver en órganos como ahora diré, hígado, páncreas, que van a tener que trabajar más y tener un buen aporte de vitaminas, minerales y un cuidadito y un mimo extra. Asimismo, por supuesto, no voy a explicar nada nuevo si menciono o me pongo a deleitar a la gente con las desventajas o perjuicios que puede conllevar el consumo del alcohol, que es altamente nocivo, pero que es bien conocido por todos. Tampoco soy una persona abstemia o que rechace tomarse una copita de vino o un par de cervecitas, por supuesto, pero sí que quiero dejar claro que si bien en una cantidad moderada, de forma puntual y espontánea, no tiene por qué repercutir de forma severa y crónica en nuestra salud, el alcohol nunca va a tener los beneficios suficientes, incluso de forma puntual, como para que se pueda considerar sano, positivo o saludable para nosotros. El típico mito del doctor que te recomienda una copita de vino al día no va a mejorar tu salud. Pero como menciono, especialmente si vas a consumir alcohol en estas fechas, junto con este tipo de alimentos más grasientos, más calóricos y más difíciles de digerir, procuras tenerte del mismo lo máximo que puedas. Principalmente porque, como digo, el hígado y el páncreas tienen que trabajar extra y de hecho el hígado
debido a todo el machaque o el arrastre que conlleva tener que detoxificar el cuerpo del alcohol, porque el etanol lógicamente es tóxico para el organismo. El metabolismo y el sistema endocrino en sí no se van a encargar de poder digerir, procesar y metabolizar esa grasa de forma adecuada, por lo que sí que es más probable que, aparte de indigestiones, resacas, deshidratación, cansancio, fatiga e incluso irritabilidad te puedan acompañar durante el consumo alto o medio de alcohol con comidas más copiosas, generando también esa tripita cervecera típica, no solo por el aporte calórico que genera esa lipogénesis o la acumulación de grasa, sino porque muchas de estas bebidas también son carbonatadas, a las cuales también de hecho quiero hacer especial mención, porque ya tengan azúcar o no, estas bebidas carbonatadas, refrescos, azucaradas y demás, también acaban siendo muy perjudiciales para la salud, en términos tanto digestivos como en el propio sistema inmunológico, por el efecto del consumo excesivo y prolongado de este tipo de edulcorantes, y que por supuesto si se combinan con su alto contenido en azúcar, glucosa y fructosa, con bebidas alcohólicas generalmente destiladas, tanto el efecto de la borrachera como en el daño orgánico y en la repercusión del porcentaje de grasa va a ser aún mayor. Y asimismo, y lo más perjudicial y peligroso, es que hay un mayor riesgo de sufrir una intoxicación etílica, por lo que tener cuidado y preferiblemente consumir bebidas fermentadas, como pueden ser por ejemplo la cerveza o el vino, antes que las típicas destiladas como whisky, vodka e incluso cremas y cócteles que, como digo, combinan tanto el azúcar con el alcohol, que de por sí también tiene calorías, así que no solamente estás incrementando el consumo de estas sin darte ni cuenta, porque tanto con estas bebidas como con los refrescos, el aporte calórico, en el caso de que los refrescos no sean edulcorados, pero siempre aplicable a las bebidas alcohólicas, el alcohol también tiene un alto componente calórico, y el efecto que tiene en nuestro organismo, en nuestras capacidades cognitivas, en la desinhibición y en la resaca, también es proporcional. Y como extra un disclaimer en lo relativo al alcohol, para que también tengáis en cuenta que tiene un gran efecto nocivo en los procesos ateroscleróticos, es decir, en la generación de aterosclerosis. Y, por supuesto, como apunte final, y que siempre me gusta destacar en el ámbito de la psicología, la gestión emocional tiene que seguir estando presente en esta época festiva, porque esta sí que no se toma vacaciones, y ya no solamente en términos de alimentación, incluso si te excedes un poquito más, que también sabes que no pasa ni media y que incluso si te repercute en el peso, podemos trabajar, de hecho, para volver a un equilibrio. Si bien, como digo siempre, en términos de salud lo preferible es mantener un peso equilibrado, sea el que sea, siempre y cuando te permita estar saludable, enérgico y no te repercuta a nivel fisiológico y orgánico. Y por supuesto tener unos bajos niveles de estrés y un alto nivel de descanso y por supuesto de horas de sueño de calidad. Ya no solamente porque vas a ganar menos porcentaje graso y va a ser más saludable para ti, sino porque a la larga también vas a disfrutar mejor de las fiestas, más concienciado de todo lo que estés experimentando y en definitiva estar un poquito más feliz. Y por supuesto quiero desearos unas felices fiestas, una magnífica entrada de año nuevo, que espero que 2022 sea mejor que 2020, que disfrutéis de la comida, de la compañía de vuestros seres queridos, como os digo siempre sin culpa, queriéndose un montón, tanto por dentro como por fuera, desde vuestros actos hasta dentro de vuestro discurso, voz interna, que le deis muchísimo amor a esas personas que siempre están con vosotros, que os quieren, que os dan su apoyo y cariño incondicional, y que por supuesto nos vemos por aquí muy prontito, con un vlog de 24 horas conmigo, tanto en entrenos como a la hora de preparar dietas, mi día a día en general, para que también veáis un poquito más de mí y sea algo más personal, que me hace mucha ilusión. Y ahora sí que sí me despido, que tengáis unas excelentes fiestas, una estupendísima Navidad, comidas y ricos postres que podéis disfrutar un montón. Un besito. ¡No! Era para la foto del turrón.